Muy bien, damos inicio a este video. Este video va a continuar y va a cerrar lo que nosotros planteamos en las sesiones anteriores sobre el tema de la probabilidad condicional, ¿no? Bueno, fuera de video, este es un video un poco más corto porque, bueno, fuera de video tuvimos una charla un poco más de otros temas, varios, ¿sí? Pero bueno, como no queremos desperdiciar el tiempo para quienes están viendo los videos por la materia, vamos a continuar, ¿no? Entonces, ¿en qué nos quedamos? Solamente veamos el último tema. Recuerden que nosotros vimos en la clase pasada, cerramos, ¿no? Este tema de las funciones de densidad conjunta, ¿sí? Recuerden que nosotros estábamos tratando de entender cómo representar la probabilidad conjunta ya de dos variables aleatorias, ¿no? De x y y. Y decíamos que, bueno, cuando tenemos dos variables aleatorias, x y y, lo que tenemos aquí es una distribución de probabilidad que se representa a través de una sábana, por ejemplo, ¿no? Una sábana, o sea, una figura para la cual sacamos un volumen y ese volumen nos permitía representar probabilidad, ¿sí? Eso ya lo dijimos en clases pasadas. ¿Y qué más vimos también en clases pasadas? Esta definición de la condicionalidad. La idea de que uno puede sacar probabilidad de una variable aleatoria dado que conoce el valor que toma otra. En este ejemplo, ¿no? Si a mí me cuentan, si a mí me dicen que la variable aleatoria x toma un valor de, por ejemplo, 120, es como que yo tuviera esta sábana y le hago un corte. Y al hacerle ese corte ya no me preocupo de los demás valores de x. Solo me preocupo del valor de x, ¿sí? Que bien o mal me permite asignar probabilidad a y, ¿sí? Pero si ven, ahora ya no es todo el volumen, es el área debajo de esta forma funcional o de esta gráfica que está en amarillo. Entonces, bajo de la gráfica que está en amarillo, yo puedo obtener esta probabilidad de que y, por ejemplo, sea menor a 90. Si ven que aquí está 90, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es a recordar, ¿no? No se traten de recordar todas las funciones que hemos visto, ¿sí? Porque de hecho son un montón. Aquí está un resumen de funciones. Recuerden todo esto. Lo que me interesa es entender los términos. O sea, cuando ustedes escuchan densidad conjunta, X y Y. Cuando escuchan distribución acumulada, se acumulan las probabilidades. Si escuchan por ahí densidad condicional, o sea, condicionalidad, una variable toma un valor y eso condiciona las probabilidades de la otra variable. Y así. ¿De acuerdo? Entonces, para este nivel, lo que a mí me interesa es que entiendan esos conceptos. ¿Ya? Ya lo otro, digamos que es más avanzado, ¿no? O sea, saber que de una u otra definición uno puede ir a través, sobre todo de integrales o derivadas, en el caso de continuas, de variables continuas, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con este análisis a través del estudio ahora de los momentos de las variables aleatorias cuando tenemos condicionalidad. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos condicionalidad, o sea, nos dicen el valor de una variable, por ejemplo, estábamos tomando el caso de y igual b, ¿no? Quiero en rojo esto, disculpen. Y igual b. ¿Ya? Entonces tenemos este y igual b. Si me están diciendo que y es igual a b, entonces los momentos, recuerden que los momentos son unas magnitudes que permiten darle características a la distribución de probabilidad. Entonces, ¿qué pasa con los momentos? Los momentos pueden tomar una forma u otra, dependiendo de la información que me otorgue B. Y esos momentos hacen, por ejemplo, que surjan perdón, esa condicionalidad hace que surjan nuevas definiciones, como por ejemplo la esperanza condicional. En econometría es muy importante entender el concepto de esperanza condicional. ¿Qué es la esperanza condicional? Entonces, por medio de las distribuciones condicionales, podemos obtener momentos condicionales como la esperanza condicional. ¿Qué es la esperanza condicional? Entonces, dejémonos llevar primero por la definición, pero ya cada vez más creo que estamos con la capacidad de ir entendiendo qué significa. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, la esperanza de y, dado x igual a x minúscula, ¿qué significa? La variable x le hemos dado un valor, o ya sabemos que tiene un valor. Si quieren, ya pueden verlo esto como una base de datos, ¿no? O sea, x digamos que es una base de datos. Y de esa base de datos ya conocemos valores porque los hemos visto a través de una muestra, una observación, etcétera. Entonces sacamos una muestra, tenemos un dato y ya sabemos que X tomó ese dato. Entonces, ¿cuál es el valor esperado de Y bajo esas circunstancias? Entonces aquí tienen la versión en discreto y la versión en continuo, ya para ganar tiempo. Entonces recordemos primero qué era la esperanza. Recuerden que la esperanza, en esencia, ¿cuál era la esperanza de Y? La esperanza de Y, tomemos el caso discreto primero. La esperanza de Y era en esencia un promedio, o sea, sumas para todos los Y el dato de Y ponderado por la probabilidad de Y, ¿sí? La masa de probabilidad.
Entonces no era más que un promedio ponderado, ¿no? Recordarán la esperanza. O sea, yo tengo unas variables aleatorias, discreto dije, no, puse un continuo, disculpen. Entonces, si yo tengo unas variables aleatorias, digamos, ¿no? Tengo unas masas de probabilidad, unos puntos. Entonces, ¿cuál es el chiste de la esperanza? La esperanza es encontrar ese punto que balancea las masas, recuerden esa interpretación, pero ponderando por la probabilidad que tiene cada masa. O sea, unas masitas pueden tener más probabilidad que otras y por tanto el promedio ya toma en cuenta también eso, ¿no? Que les damos ponderación a los valores según la probabilidad que pueden tomar. ¿Ya? Muy bien, entonces, eso de aquí, ¿cómo cambia cuando ponemos un condicionamiento? Lo único que va a cambiar, colegas, es que esta X va a tomar un valor específico, ¿ya? O sea, ya no es que Y libremente sacamos el promedio ya. Ahora sacamos el promedio, pero tomando en cuenta que tal vez estas masitas cambian, ¿sí? Puede ser que sean otras, si me dan ya información de X. ¿Cuándo van a cambiar? Cuando las variables X y Y sean no independientes, o sea, dependientes. O sea, si X depende de Y, ¿sí? Si X depende de Y viceversa, ¿sí? Normalmente se va a cumplir para ambos lados. Y viceversa, o sea, X depende de Y depende de X. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la información que me da X, la información de que X es igual a X, afecta a la esperanza de Y. ¿Sí? Por eso es que decimos que tenemos que sacar la esperanza de Y, dado que X tomó un valor. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de la esperanza condicional. Es la misma idea del promedio ponderado, Y por la probabilidad de Y, pero en la probabilidad tomamos en cuenta el cambio que puede provocar el que ya conozcamos información de X. Entonces, si nosotros ya conocemos información de X, ¿qué va a pasar? Que esta cuestión tal vez cambie, ¿no? O sea, la información de aquí de X hace que estas masitas tal vez sean de otro estilo. Claro, ya depende del problema particular que estudiemos, ¿no? Entonces, si las masas cambian, es obvio que también va a cambiar el punto de balance, la esperanza. ¿Y por qué va a cambiar? Porque esa nueva información nos dice, ¿sabes qué? X y Y no son independientes. O sea, X afecta a Y. ¿Y cómo afecta X a Y? Cuando sabemos que X toma este valor, las probabilidades de Y se mueven, ¿ya? Y cuando se mueven las probabilidades de Y, eso hace a su vez que por tanto también se mueva la esperanza. ¿Sí? Esa es la intuición que hay que guardar cuando vean esperanza condicional. Entonces, la esperanza condicional significa este valor medio, este valor que balancea las masas de probabilidad, pero que cambia por el hecho de que X toma un valor y eso puede afectarme a Y. ¿Sí? Y lo mismo decimos en el caso continuo. Entonces, vean, aquí aprovecho que están estas dos para mostrarles que la misma intuición de lo discreto, o sea, si quieren es así. El caso discreto nos da una intuición que nos ayuda a entender el continuo. Porque en el continuo, ¿qué pasa? Veamos, en el continuo, en vez de tener un sumatorio, tenemos una integral. En vez de decir para todo y, es una integral de menos a más infinito, o sea, es una integral para todos los valores. Y el resto no cambia, vean, el resto sigue siendo y. Y en vez de probabilidad, o sea, en vez de masa, ustedes ya saben, esto lo hemos dicho varias veces, en vez de masa, lo intercambiamos por densidad. ¿Sí? O sea, pasamos de una masa a una densidad, o sea, de P a F. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de la esperanza condicional. Entonces, ¿qué es lo más importante para poder entender esto? La idea de lo condicional. O sea, la esperanza es un punto medio que me balancea las probabilidades. Pero si es condicional, es un punto medio que puede cambiar, sobre todo si Y depende de X y viceversa. Si X y Y son independientes, ¿qué podemos intuir? Que la esperanza no va a cambiar. ¿Sí? O sea, puedo adelantarme porque eso lo tengo en otra lámina, pero de una vez. Si X y Y son independientes, si X y Y son independientes, ¿qué va a suceder? Entonces, la esperanza de Y, cuando X toma un valor, va a ser lo mismo que la esperanza de Y. Esto se puede entender desde la mera intuición. ¿Por qué? Si resulta ser que X y Y son independientes, no afecta en nada mi información de Y el hecho de que X y Y haya tomado un valor. ¿Sí? Es como el ejemplo, recuerden, de los dados y la moneda. Si yo ya sé que la moneda salió cara, eso no afecta para nada mis expectativas con el dado. ¿Por qué? Porque las probabilidades del dado son independientes de las probabilidades de la moneda. ¿Sí? Entonces, esa es la idea que hay que guardar cuando veamos esperanzas condicionales, no dejarse intimidar y recordar que esto es muy importante porque en econometría, ¿qué vamos a hacer? Vamos a toparnos con esto, esperanzas condicionales.
Entonces es bueno entender que esas esperanzas condicionales no son más que una extensión de la definición de esperanza, tomando en cuenta la noción de condicionalidad, o sea, este condicionamiento, ¿no? Ok, sigamos. Entonces, notar que la esperanza condicional, bueno, como les he dicho, cambia dependiendo del valor x que tome x, y aquí hay un error. Aquí es mayúscula, ¿no? ¿Ya? Disculpe. Volvemos. Entonces, la esperanza condicional, esta esperanza de que y sea igual a, perdón, que esperanza de y, dado que x sabemos que es x igual a x minúscula, eso va a cambiar dependiendo de este valor, ¿sí? O sea, tomemos en cuenta ese detalle, ¿no? O sea, si este x minúscula cambia, o sea, si en vez digamos que salió 2, después de 2 o en vez de 2 salió 3. Entonces, si este x minúscula cambia, va a cambiar mi expectativa de y cuando no sean independientes, ¿no? O sea, esto está implícito, ¿no? O sea, x y y no son independientes. Entonces, si cambio x de 2 a 3, es de esperar que el valor de y cambie también, la esperanza de y, ¿sí? Si es que no son independientes. Por tanto, uno puede decir, y guarden esta idea, que la esperanza condicional es una función de x. ¿Sí? Esto es importante notarlo. O sea, ¿qué significa que la esperanza condicional es una función de x? Según cómo cambia x, cambian mis expectativas de y. ¿Sí? Entonces eso hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Vamos a hacer una gráfica para tratar, o vamos a analizar la misma gráfica que habíamos visto para ver si logramos hacer sentido. En este caso, ¿qué tengo yo? Que x tomó un valor de 120. ¿Sí? Que es el X minúscula. Tomó un valor de 120. O sea, cogemos 120 y hacemos un corte a la función de densidad. ¿Ya? Me salió esa campana que está en rojo y que le voy a resaltar en amarillo. Listo. Luego, siguiente tema. Una vez que tenemos nosotros esta campana, ¿sí? Esta campana que está aquí, decimos, ¿cuál es la esperanza de Y? Entonces, la esperanza de Y en este ejemplo, como es una normal, es este 110. ¿Ya? Entonces, ¿qué diríamos? La esperanza de Y cuando X salió 120 es igual a 110. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Hicimos el corte y luego del corte vemos que esta Y toma un valor esperado, ¿sí? De 110. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el corte? O sea, cambio el X. Digamos que X, en vez de ser 120, le ponemos que X sea 70. Entonces, si X es 70, el corte va a estar por aquí, ¿no? Porque aquí está 70. Entonces, si hago el corte, ¿cómo se va a ver? Más o menos. Uf, ya, más o menos se ve así, ¿no? Imaginen que estoy cortando la sábana, pero esta vez para el valor 70, ¿no? Entonces hacemos el corte en 70. ¿Cómo? ¿Ya? Hicimos el corte en 70, tendríamos otra campana. Qué chévere fuera poder hacer esto en computadora, o sea, mostrarles la campana y coger un cuchillo y literalmente cortarle. Pero bueno, como no tenemos eso, les pido que apelemos a su imaginación, ¿no? Entonces, si X es 70, la media podemos decir, bueno, sabemos que esto es normal y todo, que la media está por aquí, ¿no? Digamos, que estaría en este punto que habría que proyectarle, ¿no? Esa línea que está ahí, está aquí, habría que seguirle proyectando, ¿no? Bueno, asumen que es la proyección de eso, ¿no? No necesariamente tiene que volver a ser 110. De hecho, como pueden ver, esta línea está un poco inclinada a propósito. Entonces, si este salió 110, ¿sí? Este Y que está aquí dibujado salió 110, por ahí. Este otro tal vez, si hacemos la proyección, ha de estar por acá, digamos que sale 90. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que la nueva esperanza de Y, o sea, otra vez Y gorro, Y90, la nueva esperanza de Y ha cambiado. O sea, la esperanza de Y, dado que X ahora es 70, pasó a ser ¿cuánto? 90. ¿Sí? O sea, pasó a ser un valor distinto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta ser entonces, viendo la gráfica, que X y Y no son independientes. O sea, el hecho de saber que X tomó un valor de 70 cambió por completo mi expectativa de y Y pasó a ser un valor más pequeño, por la forma de la sábana, ¿no? O sea, alguna información probabilística debe haber detrás para tener este resultado, ¿no? Que bueno, eso ya depende de cada problema que se resuelva, etcétera. Pero lo cierto es que aquí tenemos un ejemplo de cómo la esperanza cambia, la esperanza de Y cambia
según cómo cambia el valor de x. Entonces, si vemos que para 120 salió 110, cuando x es 120, la esperanza salió 110, la de y, ¿sí? Aquí estamos, digamos que este 110, en color negro, disculpen, ¿ya? 110, que de hecho es el mismo 110 que está acá, ¿no? Es el mismo. Y en el otro caso que tenemos, en el otro caso tenemos que cuando y es 90, ¿sí? Y es 90, perdón, que hablo, cuando x es 70, cuando hacemos el corte en 70, ¿ya? Y el y esperado es 90, ¿ya? O sea, el saber, o sea, este sería el resultado, ¿no? Saber que x baja de tamaño de 120 a 70 provoca que mi valor esperado de y en esta campana que sale del corte, ¿sí? Hace que mi valor esperado de y baje de 110 a 90, por decir como un ejemplo, ¿no? Esa es la importancia de la idea de condicionamiento. Porque hagan de cuenta que ya cuando hagamos econometría, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Nos vamos a enfrentar a que tenemos una variable que queremos explicar, la y, digamos, y queremos explicar el comportamiento esperado de y a través del conocimiento de x, que x ya no necesariamente tiene que ser un número, puede ser una matriz de datos, una base de datos. Entonces yo tengo una base de datos y con esa base de datos trato de construirme una idea de qué pasa con y, con la variable dependiente. Entonces sería algo parecido. Mi base de datos me va a dar un contexto, una probabilidad, y sobre esa probabilidad yo saco el valor que espero de y. Si mi base de datos cambiara por cualquier razón, mi valor esperado de y también debería cambiar si es que las variables no son independientes, que es el caso típico en ciencias sociales y en economía. En economía siempre estamos enfrentándonos a variables x, y que no son independientes. Ejemplo, desempleo y PIB. ¿Cuál afecta a cuál? Difícil saber, a priori. Ya unos dirán que bestia, cuando el PIB crece bastante, eso provoca que haya más ingresos. Si hay más ingresos, la gente demanda más. Y si aumenta la demanda, se puede reducir el desempleo. Pero también podría ser al revés. Si el desempleo se contrae porque por ahí alguien se motivó e invirtió de más, esa gente contratada extra puede producir más y eso aumentar el PIB. O sea, cualquiera de las dos historias podría ser válida. En ese contexto, ¿qué sucede? Que ambas variables no son independientes y por tanto, si yo me entero que el PIB subió, por poner el caso, digamos que X fuera el PIB, y sabemos que el PIB subió de 70 a 120, sería de esperar que el empleo, digamos que Y es el empleo suba de 90 personas o 90 millones o 90.000, ya depende de qué unidades, suba a 110. ¿Ok? Esa es la idea del condicionamiento. Entonces, eso es lo que hay que guardar, ¿no? No necesariamente guardar en la cabeza la gráfica, porque de hecho tienen este video, si quieren le ponen pausa y pueden capturar la imagen de esto. Más importante, reitero una vez más, la intuición. ¿Qué queremos decir con condicionamiento? ¿Ok? Entonces, dicho eso, podemos continuar, pero entonces ahí está la idea de la esperanza condicional, ¿no? Ok, luego de la esperanza condicional, ¿qué más podemos decir? Bueno, la esperanza condicional cumple las mismas propiedades que la esperanza en el caso ordinario, ¿ya? Porque igual es una esperanza, o sea, es un promedio ponderado, entonces las propiedades son las mismas. ¿Qué habría que cambiar? Lo único que hay que cambiar es que en las propiedades, por ahí tenemos una lámina de las propiedades de la esperanza de X o de Y. ¿Qué tocaría cambiar? Que tocaría poner la esperanza de Y dado X. Si quieren, así, ¿no? Entonces, con ese cambio ya tienes las mismas propiedades. Entonces, no hace falta que entremos mucho en el rigor y en detalle de esas propiedades, ¿no? Más bien, ¿qué podemos decir? Que aprovechando que nosotros tenemos la esperanza condicional, vean, a veces se puede escribir de esta manera: esperanza de y dado x, sin mencionar que x toma un valor. Si te dejan así, te están diciendo, bueno, x va a tomar un valor. No sé exactamente cuál, pero ya va a tomar. O sea, puede ser X, puede ser B, puede ser C, lo que sea. Pero haz de cuenta que X va a tomar un valor. O sea, X no es aleatorio. O bueno, más que no X no es aleatorio, digamos que X va a tomar un valor. Así dejémoslo, ¿ya? O sea, es como quien dice, estamos a punto de hacer el X igual X. ¿Ya? Cuando lo vean de esta forma, es porque estamos a punto de ponerle un valor a X. Pero ¿qué es lo importante recordar? Que aquí la función es en X. O sea que el valor que va a tomar esta función, este valor, esta esperanza, depende de x. Si x es un valor, como vieron, ¿no? En el gráfico anterior. Si x es un valor, el valor esperado de y es una cosa. Si el x es otro valor, la y toma otro valor esperado, como el 110 y el 110 y el 90, ¿no? Que estábamos explicando antes. Entonces, como habíamos dicho antes, aprovechando que la esperanza condicional
puede verse como una función que depende de los valores de x. Sí, esto ya dijimos hace unos minutitos, ¿no? La esperanza de y dado x puede verse como una función de x. O sea, dependemos de qué valor va a tomar x para sacar esta esperanza. ¿Sí? O sea, dependemos de qué altura vamos a hacer el corte para poder obtener la esperanza. Entonces, a través de eso es posible, puede, ¿qué pasó ahí? John, disculpen. Es posible, eso. Es posible deducir matemáticamente una propiedad que no vamos a deducir aquí, ya solo les voy a explicar así rápido. Es posible deducir una propiedad muy relevante que se conoce como la ley de las esperanzas iteradas. ¿Qué es esto? Es un resultado bien interesante. Dice lo siguiente. Si tú sacas la esperanza de y dado x, ¿sí? O sea, es la esperanza de la esperanza, ¿no? Esperanza de la esperanza. ¿A qué va a ser igual esto? Aquí ya está, de hecho, paso a paso la deducción, casi, casi. Entonces, si tú sacas la esperanza de la esperanza, ¿sí? Y recuerdas, eso debí poner aquí en la... oh, bueno, pongamos más aquí en la lámina, un segundo. ¿Ya? Esto debe ser igual a qué cosa. Sería la esperanza de g de x, ¿no? G de x. Ya. Entonces, vamos de nuevo, ¿no? Disculpen esta interrupción. Ya. Entonces, ¿qué decimos? A ver, quiero sacar la esperanza de la esperanza de y dado x. Eso sería igual a la esperanza de una g de x, o sea, de una función de x. ¿Eso para qué me sirve recordar? ¿Para qué me sirve recordar que la esperanza de y dado x depende del corte en x? O sea, depende del punto x que estoy a punto de tomar. Porque si yo saco la esperanza de esta función, es algo que ya hemos visto antes. La esperanza de una función de x, ¿a qué es igual? Tomas la función, ¿sí? Tomas la función, que en este caso, ¿qué es la función? G de x es la esperanza de y dado x. Y le multiplicas por la asignación de probabilidad a x. O sea, si yo le estoy viendo a esta como una función de x, la esperanza de esta función depende de las probabilidades asignadas a esa x, que es la que va a cambiar. ¿Sí? Y bueno, el resto es reemplazar. Entonces luego tú reemplazas la definición de esperanza de y, no me interesa hacer ese despaje aquí, y al final te queda este resultado, que no es difícil, o sea, solo hay que cambiar el orden de las integrales. Aquí recuerden que hay que aplicar esta definición, y dado x de y dado x es igual. Esta es la condicional que vimos la clase pasada, o sea, esto sería la f conjunta, yx de yx sobre la marginal fx de x. ¿Ya? O sea, si tú reemplazas esto aquí, cambias el orden de las integrales, te sale este resultado. Entonces, a mí lo que me importa más que nada para ustedes, el resultado. ¿Qué significa el resultado? Que si yo tengo la esperanza de y dado x, o sea, quiero saber qué valor podría tomar y cuando x queda fijo en un punto. ¿Ya? Y a eso le saco nuevamente la esperanza, entonces al final me queda la esperanza solo de y. O sea, si yo saco la esperanza de la esperanza condicional, me deshago de x. ¿Sí? Por eso es que se llama esperanzas iteradas. O sea, iteración tiene que decir, significa repetición, ¿no? Entonces, al repetir esperanzas, o sea, la esperanza de la esperanza de y dado x, ese dado x desaparece y me queda solo la esperanza de y. ¿Sí? Entonces, ¿esto para qué es útil? Es útil sobre todo cuando yo no tengo claridad, o sea, yo sé que y depende de x, pero no tengo claridad de qué valor va a tomar x. ¿Sí? O sea, es como quien dice, sé que x va a tomar un valor, pero no sé cuál. Entonces, ¿qué valor espero yo de y? Cuando yo sé que x puede tomar un valor, pero no sé cuál. Miren, esto tiene incluso una interpretación gráfica bien rápida, ¿no? O sea, volvamos a nuestra gráfica de los cortes. Perdón, atrás, 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 atrás y atrás. Y no tan atrás. Bueno, ya. Entonces, ¿qué me están diciendo? A ver, quiero sacar la esperanza de la esperanza de y dado x. ¿Sí? Y yo sé que esto es lo mismo que sacar la esperanza de una función de x, porque repito de nuevo, esta esperanza depende de qué valor tome x para definir el corte, perdón, para definir el punto medio. Entonces, ¿qué pasa si te dicen, ok, x puede tomar cualquier valor, o va a tomar algún valor de aquí, pero no sé cuál? Entonces, si yo no sé cuál, solo sé que x va a tomar un valor, entonces, ¿cuál es el valor esperado de y? Construyo la esperanza de y desde toda la curva, toda la gráfica. Entonces mi esperanza de y está por acá, que eso ha de dar una... imaginen que es en el tope, ¿ya? Cuando es una normal, cuando esto es una normal, ahí sí es el tope, ¿no?
Tal vez aquí no sea el tope porque es medio asimétrica, ¿no? Como que tiene una virada para la izquierda. O tal vez sí es normal, no sé, ¿no? Pero bueno, podríamos que es normal. Entonces, si es normal, en el tope tú vas a encontrar la esperanza de Y. Pero ya es la esperanza, esperanza. O sea, no es la esperanza dependiendo del punto de corte, sino que es el valor promedio más probable de Y. ¿Sí? Entonces, como que te dicen, si yo no sé qué valor va a tomar X, pero sé que Y depende de X, entonces el valor esperado de Y sería el punto medio medio, o sea, la esperanza, o sea, la esperanza total, o la esperanza global, si quieres. O sea, este punto que sale del valor más alto, ¿no? O sea, de aquí, que aquí digamos que sale 85, 86, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que la ley de las esperanzas iteradas, lo que me dice en definitiva, es que si yo saco la esperanza de la esperanza condicional, me puedo olvidar de X. ¿Sí? Me olvido de X y me quedo solo con Y. Igual, lo importante es recordar la intuición y obviamente recordar la ecuación, ¿no? Porque esa ecuación en algún momento en econometría la vamos a usar. Entonces eso hay que recordar mucho, ¿no? Entonces hay una intuición, veamos si vale la pena mencionar. A ver, ¿qué dice la intuición? Yo mismo escribo las láminas y a veces ya me olvido porque ando tan cansado y entre tantas cosas ya. Pero veamos qué dice la intuición, a ver si vale la pena, a ver si he dicho algo valioso aquí. Entonces dice, la esperanza de una variable aleatoria Y puede interpretarse como el promedio ponderado de las esperanzas condicionales. Bueno, o sea, eso no, o sea, como que tu esperanza de Y es el promedio ponderado de esta cosa que está aquí dentro. Bueno, puede ser. Sí, no, no es gran cosa, pero bueno. Yo creo que la interpretación gráfica es más útil, o sea, pensar que X toma un valor cualquiera, no sé cuál, entonces como no sé cuál, el valor más probable de Y, que está en la cúspide, es el que define todo, ¿no? ¿Qué más podemos decir sobre esperanzas condicionales? Bueno, como les decía, las propiedades son las mismas que en el caso de las esperanzas convencionales, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? La esperanza de una constante, por más que yo ya sepa X si es constante, sigue siendo constante. Luego, la esperanza de una suma se puede romper en la suma de las esperanzas, las constantes salen. ¿Cuál es el chiste? Ven, aquí, esta es buena para mostrar lo siguiente. No voy a demostrar ninguna, no, ya nos pasamos mucho tiempo. Solo quiero que vean esto. Aquí estoy haciendo la esperanza de una suma, ¿verdad? Entonces yo distribuyo la suma, la esperanza a cada elemento de la suma. Pero noten que este término del dado X se debe repetir en toda esperanza que descompongamos, ¿sí? Eso sí hay que tener un poco de cautela. Sí, porque a veces uno sí se ve, son las mismas propiedades, y después cuando tienen que hacer esto se olvidan de completar. Entonces no se olviden, ¿no? Cuando tienen esperanza condicional de una suma, es igual a la suma de las esperanzas condicionales. O sea, hay que tomar en cuenta también el dado X. ¿Ya? Este de aquí, bueno, no es novedad. Este de acá, ven. Aquí está la que yo les decía, ¿no? Si yo sé que X y Y son independientes, o sea, Y no me aporta, o perdón, X, bueno, da lo mismo, ¿no? Pero vamos con X. Si X no me aporta ningún cambio en Y, o sea, si el valor que tome X no afecta la probabilidad de Y, recuerden que eso es independencia. O sea, por definición, la independencia es que la probabilidad de una variable no afecta para nada a la otra variable. Y si la una variable salió 0, 1, A, B, C, lo que sea, eso no implica o no afecta para nada lo que pase con otra variable, con Y. Entonces, si X y Y son independientes, ¿qué va a suceder? Que la esperanza de Y dado X es lo mismo que la esperanza de Y. O sea, este es el único caso donde la información extra no sirve para nada. Esa es otra forma de ver la independencia. La información que te dé una variable no sirve para nada. ¿Ya? Un ejemplo. Si hoy en el Ecuador el desempleo estará, bueno, no me acuerdo exactamente que se no he revisado, ya voy a revisar y actualizarme con los datos, pero digamos que está un 5%. Tal vez. Siempre está subestimada esa vaina. Pero ya, digamos que el desempleo en el Ecuador es 5%. ¿En cuánto afecta que yo sepa que el desempleo en el Ecuador es 5% a la probabilidad de que el Sol se mueva a una velocidad de no sé cuántos miles de kilómetros por hora? O millones, supongo, de kilómetros por hora. Obviamente que los seres humanos somos tan pequeñitos y peor el problema del desempleo del Ecuador es algo que ya a nivel del universo es tan pequeñito que obviamente no aporta ninguna información y no tendría ni sentido calcular. Y esa información se vuelve irrelevante, desaparece y me quedo solo con Y. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que el Sol se mueva a una velocidad? Como que si el desempleo en Ecuador ni existiera. ¿Por qué?
porque ahí tenemos una independencia. Entonces, si ven que a veces las variables pueden ser independientes, cuando resulta que hay un fenómeno bien local, bien pequeñito, que no afecta al resto. De hecho, no nos vayamos al sol ya mucho, muy exagerado. ¿En cuánto afectará a la economía mundial que el Ecuador tenga un desempleo del 5%? Tal vez, como el Ecuador es un país de economía pequeña, no representamos, o sea, somos un país que no representa mucho ni siquiera en Latinoamérica, peor en el mundo, a nivel económico, ¿no? Y obviamente en otros temas, pero bueno. Entonces, ¿cuál es el punto? Que si a nivel económico el Ecuador es muy pequeño y no representa nada, la información que yo sepa que Ecuador tiene un desempleo alto no impacta para nada en el comportamiento de la economía mundial, ¿sí? Hay un caso donde esto se ve en realidad, que es el precio del petróleo. En el caso del precio del petróleo, el Ecuador, pase lo que le pase al Ecuador, el precio del petróleo casi ni se mueve. Entonces, ¿qué sucede? Que la esperanza de que el precio del petróleo sea mayor a $60, digamos, es totalmente independiente de lo que pase al Ecuador. De hecho, el Ecuador, en términos de precio del petróleo, es lo que en economía decimos se llama un precio aceptante. ¿Por qué? El pobre Ecuador solo acepta el precio que le ponga el mercado. No tenemos capacidad de afectar el precio. Nuestra producción no es tan grande, ni siquiera a nivel regional, pero sobre todo a nivel mundial. Somos muy pequeñitos, no me acuerdo ahorita el porcentaje, pero Ecuador es un país muy pequeñito en producción, en extracción petrolera, tan pequeñito que el precio del petróleo no se afecta por lo que pasa en el Ecuador. Entonces ahí podemos decir que la extracción de petróleo en el Ecuador y el precio mundial del petróleo son independientes. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Que si ustedes tienen la esperanza de una función de x por y dado x, esa función de x puede salir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es como que x fuera una constante. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se toma como constante x? Aquí no. Aquí es como que x fuera constante. ¿Por qué? Porque si x es constante, una función de x es constante. Y recuerden que en una función constante, uno sí puede extraer el valor de la esperanza, la constante del valor de la esperanza, ¿no? O sea, es como que estoy aplicando esta propiedad, pero la estoy aplicando a la g. Entonces la g puede salir porque yo digo, si ya sé x, o voy a saber x, ¿qué de x va a ser una constante? Y le saco. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y eso nos genera un resultado particular, que si tienes la esperanza de una función de x y sabes el valor de x, el resultado es la función de x misma, ¿no? ¿Sí? Y bueno, último resultado, que la esperanza condicional. De la esperanza condicional, ¿sí? Te puede ayudar a eliminar variables intermedias. En este caso, si pueden ver, se elimina la z. Pero bueno, si llegamos a necesitar esa última, la explicamos con más detalle. Si no, ¿para qué nos complicamos, no? Listo. Entonces, conclusión, la esperanza condicional sigue las mismas reglas que la esperanza convencional y agregamos una que otra regla asociada a la independencia. Esta es la que más me interesa, ¿no? Esta de aquí que es asociada a la independencia. ¿Ya? Ok, sigamos. Si ya tenemos esperanzas condicionales, ¿sí? Ya tenemos esperanzas condicionales, también tendremos varianzas condicionales. Ya no, ya cada vez va a ser menos necesario explicar los detalles porque la intuición persiste. ¿Qué hay que combinar aquí? Hay que combinar la idea de varianza con la idea de condicionalidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a dar como resultado eso? Entonces, así como se hizo con la esperanza, puede definirse para dos variables x y y la varianza condicional. ¿Qué es la varianza condicional? Misma intuición que la varianza. Misma intuición, o sea, ¿cuál es? Que la varianza de y. Olvidémonos del dado x por un ratito, ¿ya? Si nos olvidamos por un momento del dado x, se me olvidó todo esto, ¿qué estamos sacando? La varianza de y es igual a la esperanza. Ahí también me está estorbando, ¿no? Ahí está la misma ecuación de la varianza. La varianza de y es igual a la esperanza y menos la media al cuadrado. ¿Por qué era y menos la media? Para sacar la distancia respecto a la media. ¿Por qué al cuadrado? Para deshacernos del problema de signos. Entonces, ¿en qué cambia la varianza condicional? Que en todas las esperanzas que yo aplique, debo indicar que hay información de x. Y son dos. Debo indicar eso en la media. ¿Sí? Si ven que aquí es y menos el valor esperado de y. Entonces ese valor esperado va a cambiar según el valor que tome x. Y también debo hacer lo mismo en la otra esperanza, porque son dos esperanzas las que aplico, ¿no? Esta esperanza interna y esta otra esperanza externa a toda la ecuación. ¿Ya? Entonces, en la práctica, ¿qué es lo importante, no? Lo importante es, ¿sí? No es que
No es que, como les diré, la interpretación no cambia. O sea, lo importante es recordar, ¿no? ¿Qué era la varianza? La varianza me dice cuál es la variación promedio de la variable alrededor de su media. Entonces, imaginemos que tenemos una variable y aquí está la media, ¿no? Entonces, la media sería la esperanza de y. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Sacar una variación promedio. O sea, la variación promedio al cuadrado de esto está dado por la varianza. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que esta variación promedio puede depender de x, ¿sí? Y por tanto, también esta variabilidad tal vez aumente o disminuya, digamos que disminuye, si yo conozco x. Entonces, fíjense cómo en este caso que estoy dibujando, la varianza se hace más pequeña. ¿Por qué se hace más pequeña? Bueno, se hace más pequeña por el hecho de que al hacerse conocido X, estamos, digamos, asumiendo que Y es menos volátil. Puede pasar, ya depende del vínculo de X y Y, ¿no? Entonces, ¿qué me toca hacer? Que en todas las esperanzas que yo calcule, poner el dado X. ¿Sí? No vamos a usar mucho esta fórmula, sí, no vamos a usar, pero vale recordar la intuición, ¿no? O sea, eso sí, una vez más. La condicionalidad lo que hace es cambiarme el valor, pero no me cambia la intuición. O sea, simplemente decirme que si X toma un valor, la varianza, o sea, la volatilidad es de un tipo. Pero si X toma otro valor, la volatilidad tal vez sea de otro tipo. Pero sigue siendo la misma idea, volatilidad. Vamos otra vez, esta gráfica creo que es la que nos va a guiar todo este camino final. Em, Volvamos a ver el corte, ¿no? La gráfica con el corte. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Recuerden que la varianza me indica la dispersión, ¿no? De esta montañita. Entonces, si yo me tomo otro valor, que creo que es 70, ¿no? O sea, si en vez de hacerle el corte en 120 o el corte en 70, ¿qué pasaba? Que hacía el corte en 70, me quedaba esto, ¿no? O sea, hacemos el corte en 70 y podría ser que en ese corte de 70, es con amarillo mejor, esta distancia, o sea, esta varianza se reduzca, por ejemplo, o aumente, ¿sí? No tiene por qué ser igual a esta otra, ¿no? Entonces ahí tú tienes una varianza para cuando x es igual a 120. Déjenme mejorar la gráfica para que se vea más el efecto, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Ahí tienes la varianza, esas dos, esta flecha, doble flecha amarilla, te dice la varianza cuando x es 120. En cambio, si yo quisiera la varianza cuando x es 70, digamos que es así la gráfica. Solo por decir, ya, no necesariamente sea, pero por decir. En ese caso, ¿cuál es la varianza? La varianza sería más corta, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tú puedes decir, ok, esta es la varianza, dado que x toma el valor 120, y esta más pequeñita es la varianza, dado que x toma el valor de 70. ¿Ya? O sea, esa dispersión alrededor de la media también puede cambiar según la información que nos den de x. ¿Ya? No siempre se hace más grande o más pequeña, ya todo depende del fenómeno que estudiamos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a avanzar. Ajá. Entonces, aquí he tenido la gráfica, disculpe, ni para qué me moví tanto. Sí, pero entonces la idea, ¿no? Entonces la varianza va cambiando dependiendo de dónde hacemos el corte en X, ¿no? O sea, puede ser muy grande o puede ser más pequeñita, ya depende, ¿no? Pero esa es la idea, o sea, la idea no es aprenderse las fórmulas, tal vez ni siquiera aprenderse la montaña asquerosa que acabo de dibujar, disculpen, hagamos algo más decente al menos. O sea, sería algo que sube y baja, más o menos, ¿no? Entonces no me interesa saberme a detalle la gráfica, pero sí la intuición. O sea, recordar que la varianza va cambiando según el valor que tome la variable x. Y bueno, si uno desarrolla este cuadrado, no vamos a hacer porque es el mismo procedimiento que hicimos en algún momento. Si desarrollamos este cuadrado, esta esperanza se puede escribir como la esperanza de y al cuadrado dado x menos la esperanza de y dado x al cuadrado. Que si se fijan, es la misma fórmula que teníamos cuando no había x. ¿Sí? La misma fórmula que teníamos cuando no había x. Conclusión. La varianza condicional lo único que te dice es, donde sea que veas esperanza, mete condicional. Donde sea. ¿Sí? Donde sea que veas esperanza, mete condicional. En fin, entonces esa es la idea de la varianza condicional, ¿sí? Es decir, se aplica la misma definición de la varianza del caso convencional, pero todas las esperanzas involucradas se las reemplaza, bueno, ahí debería decir se las reemplaza por las esperanzas condicionadas. ¿Bien?
Una propiedad peculiar que tienen estas varianzas, ¿sí? Es que si se obtiene la esperanza de la varianza condicional, vean eso, ¿no? La esperanza de la varianza, y se la suma con la varianza de la esperanza, sale la varianza. O sea que, ¿qué? Es más fácil verlo que decirlo, ¿no? Entonces aquí está. Resulta ser que si ustedes sacan la varianza de la esperanza condicional, y eso le suman la esperanza de la varianza condicional, te sale la varianza. Es un resultado medio peculiar, ¿no? O sea, esto lo que te dice es, puedes descomponer la varianza de Y, puedes descomponer esa volatilidad de Y si tú tienes información de X. Si tú sabes la información que X, de X y sabes cómo X afecta a Y, tú puedes descomponer la varianza de Y en dos términos. ¿Sí? Esa es la idea. No nos vamos a detener mucho en eso, simplemente es una curiosidad. Si en econometría llegamos a necesitar, ahí podemos detenernos con más tiempo a explicarlo, ¿no? Listo. Bien, vamos a cerrar este video con un tema que es clave, vital y la razón por la cual hoy no nos quedamos filosofando totalmente, ¿no? Porque fuera de video estuvimos filosofando un rato. Pues estuvo bien, hasta a mí mismo me hizo bien. Entonces, hablemos un poco de esto, de la covarianza, la correlación y la independencia. Estos son resultados clave para entender muchas cosas que vienen luego en econometría, ¿no? Entonces, vamos. Al trabajar con dos variables aleatorias, es posible plantearnos la duda de cuán relacionadas están, cuánta relación tienen, ¿sí? Un indicador que estima esta relación, pero en términos lineales, la relación lineal es la covarianza, ¿sí? O sea, se ha inventado la covarianza como una forma de ver cuánto se vincula X y Y en una relación lineal. Y eso es clave entender, relación lineal. A veces algunos libros cometen el error de no decir desde el inicio relación lineal y después como la gente no ve lineal, cree que es cualquier relación y no es cualquiera, es relación lineal. O sea, si X y Y tienen un vínculo complejo no lineal, ya no te sirve la covarianza, ¿sí? O tal vez te sirva, pero bueno, es mejor que no, porque puede que necesites una herramienta más compleja. Si X y Y muestran un vínculo no lineal, ¿puede haber vínculos no lineales? Sí, pueden haber. Pueden haber comportamientos cíclicos. Puede ser que X y Y tengan un vínculo cíclico. Si tienen vínculo cíclico, entonces ya no te sirve la covarianza, ¿sí? Entonces siempre recuerden que es un vínculo lineal, ¿ya? Ya vamos a ver esto que queremos decir y ojalá ahí haga un poco más de sentido esta idea. Entonces, primero la definición. La covarianza de X dado Y la vamos a escribir de vez en cuando como sigma XY. Covarianza de X, cómo varía X, cuándo varía Y. Y vean a qué es igual la covarianza. Es bien parecida a la definición de la varianza. Es la esperanza de algo. ¿Pero de qué? Es la esperanza de la distancia que tiene X de su media multiplicada por la distancia que tiene Y de su media. ¿Sí? O sea, ¿qué está haciendo la covarianza? La covarianza promedia, siempre que vean esperanza, hagan de cuenta que es un promedio. Promedia el producto de la distancia de X con su media y Y con su media. O sea, lo que está haciendo la covarianza es promediar las desviaciones de X y Y. ¿Sí? O sea, lo que te está dando la covarianza entonces es un indicador de, en promedio, cómo se multiplican y cómo se promedian las variaciones de X y simultáneamente de Y. ¿Ya? Es un poco más fácil ver esto a través de un ejemplo gráfico. Entonces, por ahí tengo ya a mano un ejemplo gráfico que les voy a presentar, tal vez la próxima clase, porque ya estamos con el tiempo justo, pero al menos dejemos aclarando que esta covarianza, si ustedes resuelven este producto, no lo voy a resolver por temas de tiempo, pero si lo resuelven, ¿qué habría que hacer? X por Y, X por la esperanza de Y, esperanza de X por y esperanza de X por esperanza de Y. Y luego aplicas esperanzas a todo ese producto. Si realizan esa resolución, les va a quedar que la covarianza también se puede escribir como la esperanza de X por y eso menos la esperanza de X por la esperanza de Y. ¿Sí? Entonces, digamos que otra forma de escribir la covarianza, que nace de simple y llanamente resolver ese producto que está ahí. ¿Ya? Entonces, más bien quiero que ahorita solo captemos la intuición porque ya el tiempo no nos da para más. Entonces, ¿cuál es la intuición? La covarianza estima cuán alineadas, línea, ¿no? Fíjense de la palabra línea en este punto. Estamos preguntándonos cuán alineadas están las desviaciones de la variable X con su media
en comparación a las desviaciones de la variable y con su media. ¿Sí? Entonces, a veces, bueno, ahí podemos decir que la covarianza es un momento conjunto. O sea, la covarianza ayuda a entender la distribución de probabilidad de X y Y simultáneamente. O sea, ayuda a entender esa parte de la interacción, ¿no? Pero lo importante, o sea, la covarianza compara la desviación de Y con su media y la desviación de X con su media. O sea, es una suerte de comparación y ver cuán alineadas están ambas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más podemos decir para ir cerrando? De hecho, en el caso extremo, o sea, ¿cuál es el caso extremo aquí? El caso extremo es que las dos variables tengan desviaciones idénticas. Claro, es el caso extremo, o sea, es el caso extremo, ¿no? ¿Cuándo sería extremo? Cuando X y X menos su media y Y menos su media fueran lo mismo. Un caso que puede provocar eso es cuando X y Y sean la misma variable. Estamos de acuerdo que si X y Y fueran la misma variable, las desviaciones van a ser idénticas. Entonces los datos se van a ajustar de forma perfecta o se van a alinear de forma perfecta. Entonces, en ese caso muy particular, ¿qué va a pasar? Que la covarianza de X con X mismo, que podemos escribir como sigma XX, que es la esperanza de X menos su media, multiplicado por la misma esperanza de X menos su, de la misma el producto, la resta, perdón, X menos su media, que va a darme X menos su media al cuadrado, que es la varianza. ¿Sí? Y esta es una propiedad. O sea, la covarianza de una variable consigo misma es la varianza. ¿Qué es lo importante aquí a recordar? Esta idea de que la varianza, si quieres, es el alineamiento perfecto. Estás comparando dos veces la misma distancia. Pero normalmente la covarianza va a comparar variables diferentes. Entonces, es de esperar que no te quede idéntico. O sea, este número va a ser diferente a la varianza porque esperas que los valores y las distancias de y cambien con respecto a las de x. ¿Ya? ¿Cómo se ve ese alineamiento? ¿Cómo sabemos que es una relación lineal y todo? Con eso vamos a arrancar la próxima clase, ¿no? Listo. Entonces, con eso damos por concluido el video de la sesión de hoy día, ¿no? Entonces, cerramos aquí el video.